para nuestro país. Y nosotros, pues como abogados, muy pendientes de qué desarrollo van a tener estas energías alternativas y que son objeto, por supuesto, de estudio para nuestro colegio. En el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el abogado Carlos Mauricio Luna. El doctor Luna es abogado con especialización en Derecho Comercial y maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Fue miembro del equipo de la firma Suárez Camacho Abogados en el área de Oil and Gas y también trabajó con la firma Ernst Young Colombia en el área de International Taxation Services. Actualmente es líder legal en la firma LT Geoperforaciones y Minería SAS, que se dedica a servicios mineros y petroleros. Doctor Carlos Mauricio, muy bienvenido al Colegio de Abogados de Minas y Petróleos. Nuestro mayor agradecimiento por su generosidad con su tiempo para venir a explicarnos este tema que es del mayor interés para nuestros afiliados. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, doctora Adriana. Muy buenos días para todos. Nuevamente muchas gracias al Colegio de Abogados de Minas y Petróleos y Energía, al doctor Guidolfo Romero, al doctor Bernardo y a todos los demás miembros del Colegio de Abogados por su interés en este tema y por la organización de esta charla. Como usted lo decía, doctora Adriana, voy a intentar compartir pantalla acá. Qué pena con ustedes. Como usted lo decía, pues el propósito de esta charla es poder compartir con ustedes la regulación existente en Colombia sobre la exploración y explotación del recurso geotérmico. No sé si estoy compartiendo pantalla, por favor, si alguien me pudiera confirmar. Sí, señor, sí, doctor, ya está compartiendo pantalla. Listo. ¿Y ahí aparece la presentación? Sí. Sí, señor. Listo, excelente. Bueno, como les decía, el propósito de esta charla es poder compartir con ustedes la regulación existente en materia de explotación y exploración de geotermia y, digamos, los esfuerzos normativos que se han venido gestando incluso pues, desde la última década para fomentar y para lograr incentivar la investigación, la exploración y la explotación de este recurso geotérmico en Colombia. Digamos que esto viene de la mano con un interés muy particular que teníamos en la firma donde trabajo, que en este momento viene haciendo unos trabajos en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano en la exploración de este recurso geotérmico en la cuenca de Boyacá. Y bueno, en Colombia sabemos que ya hay estudios de factibilidad, ya hay unas áreas un poco más avanzadas en las zonas aledañas al volcán Galeras y al Nevado del Ruiz. Y esto sumado, digamos, como a los resultados del proyecto de grado que realicé en la maestría en políticas públicas relacionado con fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, digamos que para empezar, y de hecho fue muy útil que la anterior charla que llevó a cabo el Colegio de Abogados de Minas y Petróleos fuera un poco más técnica para entender qué es la geotermia, cuál es la naturaleza de este recurso, y cuáles son los usos particulares de la geotermia en el mundo. En pocas palabras, aquí les traigo una definición técnica y una definición legal, pero en pocas palabras, la geotermia es el calor producido en el subsuelo de la Tierra y transferido a superficie, que puede ser aprovechado para generación de energía eléctrica o para usos directos. Y esta definición es muy importante porque nosotros siempre asociamos la geotermia con el volcán, con las altas temperaturas, y es cierto, la geotermia, digamos que es un uso, tiene usos muy importantes para la generación de energía eléctrica, y con el uso de estos vapores o agua a grandes temperaturas, pues sucede el mismo procedimiento de las termos que hacen generar, digamos, un movimiento de una turbina y con eso se genera energía eléctrica, pero no es el único uso de la geotermia en el mundo. La geotermia, incluso con un gradiente, con un cambio de temperatura de 4 grados, yo puedo hacer uso directo de esos 4 grados, utilizar bombas de calor, utilizar intercambiadores de calor para generar usos directos, generar usos de climatización, industriales. Ya vamos a ver para cuántos usos puede ser posible.
Y con base como en esta definición técnica, digamos que a lo largo, pues históricamente, en nuestra regulación se ha venido haciendo intentos de definir la geotermia. Digamos, el primer cuerpo normativo que le intenta definir es el Código Nacional de Recursos Naturales, de Recursos Renovables, en donde define la geotermia como la combinación natural del agua con una fuente calórica endógena subterránea cuyo resultado es la producción espontánea de aguas calientes o de vapores y la existencia de fuentes calóricas endógenas subterráneas a las cuales sea posible inyectar agua para producir su calentamiento o para generar vapor. Digamos, esta definición va muy de la mano con lo que yo les digo, la asociación que tenemos con la fuente volcánica, pero me parece mucho más comprensiva la definición que trae la ley 1715/2014, que es aquella energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que consiste en el calor que yace en el subsuelo terrestre. Digamos que con eso podemos albergar no solo la geotermia de alta entalpía, de altas temperaturas, sino también la de media y baja entalpía. Y para estos efectos, digamos, para los efectos regulatorios, es muy importante tener en mente esta clasificación, porque ya vamos a ver los diferentes regímenes para el aprovechamiento y el uso de la geotermia, ya sea para efectos de geotermia de alta entalpía, de bastante profundidad, y geotermia de baja entalpía, de poca profundidad, menor de 400 metros. ¿Cuál es el interés, digamos, cuál es el interés que hay en la geotermia en Colombia en este momento? Como les digo, no es solo una fuente para generar energía eléctrica, sino también tienen varios usos directos como climatización, usos industriales, secado agrícola, acuicultura, invernaderos, en general, como para ponerlos, como para darles la magnitud de los usos de la geotermia en varios países de la Unión Europea. Por ponerles un ejemplo, alcanzamos a ver hasta 119 proyectos geotérmicos por cada 1000 inmuebles, por cada 1000 households. Y digamos que allá ya hay un desarrollo. Hace poco estuve en una conferencia en la Unión Europea compartiendo con los resultados de la tesis, y el tema particular es la descarbonización de la climatización como heating and cooling. Y ya vemos avances tecnológicos en varios países de la Unión Europea, en Canadá. Por ejemplo, en Canadá utilizan las minas abandonadas para utilizar estos intercambiadores de calor y generar climatización a partir de las minas abandonadas inundadas. En Torino, en el Politécnico de Torino, hay varios pilotos que se vienen haciendo con la geotermia en los subterráneos. En varios países nórdicos vemos que incluso la construcción de carreteras, por debajo de las carreteras, utilizan las capas subterráneas de las carreteras para también hacer aprovechamiento de calor. Ya conectó, muchas gracias. Vemos varios usos de la geotermia que son bastante importantes y no pueden ignorarse de cara a la regulación colombiana. Pero no solo eso, digamos que más que esos usos, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo donde se estableció una cuota para los comercializadores de energía eléctrica, en el cual del 8 al 10% de la energía que ellos compren debe provenir de fuentes no convencionales de energía renovable, por lo que ahí hay una gran oportunidad. Vemos toda la evolución de la regulación de distritos térmicos, ya incluso hay varios distritos térmicos. Hay uno particularmente en Medellín que se viene realizando, que también puede ser muy útil el desarrollo de toda esta normatividad en geotermia, en climatización, y en general oportunidades para la implementación de la geotermia somera. En Colombia el 70% de las ciudades colombianas tienen necesidades de enfriamiento, el 8% de la energía eléctrica es para propósitos de enfriamiento, y además tenemos una legislación favorable para fuentes no convencionales, no solo por el marco normativo del 2014, sino recientemente, hace un par de días, que se firmó como la ley de transición energética. Entonces, digamos que el contexto está en Colombia para realizar digamos, como este desarrollo de un mercado de energía generada a partir de la geotermia.
Con este contexto en mente, digamos que nos metemos en lo que es la legislación en geotermia en Colombia actualmente. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente la geotermia se regula por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, el decreto 2811, hay los artículos 172 en adelante, digamos, no solo nos definen, sino nos van a decir cómo se concede el uso y el aprovechamiento, y está muy ligado en este momento a todo el tema de la concesión de aguas, cuya concesión de aguas también da la concesión del uso geotérmico. Entonces, y también, bueno, el aprovechamiento de aguas está regulado por el decreto 1541-1978, estas normas compiladas por el decreto único reglamentario, y en ese se establece, digamos, el procedimiento para la concesión, no solo para la concesión para aprovechamiento de aguas, sino también la parte previa, que es como toda la parte de prospección y exploración de aguas subterráneas. Entonces, y bueno, pues una última normatividad para los casos de energía, de generación de energía eléctrica, se dan con las normas, con el decreto único reglamentario 1076 en lo concerniente con las normas para el licenciamiento ambiental para estos proyectos de generación de energía eléctrica. Entonces, digamos que esta legislación actual puede que no se compadezca y no se compadece, digamos que hay bastantes retos, hay bastantes cosas por hacer respecto a las propuestas regulatorias, porque no se compadece con la industria de geotermia, los desarrollos de exploración y explotación. Es lo que les comentaba sobre los procedimientos administrativos desde el Código de Recursos Naturales Renovables. Hay permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, y hay una posterior concesión de aguas subterráneas, que esto en una corporación autónoma es un trámite que puede demorar bastante tiempo, no menos de 8 a 12 meses. Y hay un tema que para sistemas de geotermia cerrados, yo no necesito aprovechamiento de aguas, sino simplemente tengo un ciclo cerrado donde yo tengo refrigeración, un refrigerante que me hace todo el intercambiador de calor, me hace todo el cambio de calor, y con eso aprovecho para usos directos. No hay regulación alguna en el ordenamiento jurídico que me diga cómo aprovechar el subsuelo, pero sin aprovechar un recurso natural. Entonces, digamos que hay bastantes falencias, hay huecos normativos que impiden como el desarrollo de la geotermia somera por este lado. Y hay en relación con los proyectos de generación de energía eléctrica, hay unas barreras identificadas desde hace un par de años, desde el 2015, con un estudio que se ha venido realizando, un convenio que se realizó entre la UCME, el BID y el Ministerio ISAGEN y el Ministerio de Minas, donde encontraron ciertas barreras para el desarrollo de proyectos geotérmicos en Colombia, porque digamos, la regulación existente no se compadece con la actividad de geotermia. La actividad de geotermia se puede asimilar un poco a la industria de hidrocarburos, en el sentido en que necesitamos bastantes costos de capital para hacer una exploración. Son unos riesgos muy similares a la exploración petrolera, alrededor de 6 a 8 millones de dólares por pozo, una probabilidad de éxito muy baja del 20%, una preinversión en exploración de alrededor de 40 millones de dólares, y el riesgo es bastante alto, y hay, digamos, unas barreras que impiden que el inversionista tome ese riesgo. La primera barrera que identifica la UPE es ausencia de garantías normativas en materia de derechos de uso y concesión del recurso que permitan arriesgar capital en esta fase exploratoria. El licenciamiento no es muy claro. No hay un prelicenciamiento de uso cuando le otorgan la licencia de exploración. No hay términos de referencia para estudios. Hay un largo proceso de concertación con la autoridad. Falta un marco regulatorio muy claro. Esa es, digamos, como la situación actual. Hay un tema también ya que es mucho más específico en temas de la industria eléctrica, que es la inflexibilidad, el tema de la inflexibilidad y las desviaciones. Las reglas del mercado exigen participar con ofertas diarias, deben acogerse a reglas del mercado central y ser objeto de penalizaciones en caso de presentar desviaciones respecto a la declaración de energía.
los proyectos de energía geotérmica respecto a otros proyectos como los hidroeléctricos tienen, digamos, este problema en las inflexibilidades y desviaciones. Yo no soy experto en derecho eléctrico y derecho energético eléctrico, pero este es un tema que pone en desventaja a la geotermia respecto de las demás generadoras de energía. El riesgo económico, ya lo vimos, hay altos costos de exploración y digamos que es como un efecto disuasivo para los inversionistas llevar a cabo esta inversión. Eso es Y Carlos. un último elemento, que hay una falta de conocimiento técnico y que eso a medida de los años, pues a lo largo de los años se ha venido mejorando. Con este contexto, el Ministerio de Minas y Energía ha venido haciendo unos esfuerzos normativos grandes, no solo por cuenta propia, sino porque la Ley 1715 de 2014, en su artículo 21, establece que el Ministerio de Minas y Energía debe realizar o debe hacer instrumentos regulatorios para fomentar e incentivar la exploración, la investigación del recurso geotérmico para usos de alta, media y baja entalpía. Y con base en esta, digamos, con base en esta norma, disposición de la ley 1715, el ministerio ha venido socializando un proyecto de decreto por medio del cual se establecen unas disposiciones para desarrollar actividades orientadas a la generación de energía eléctrica a través de la geotermia. Este proyecto de decreto está dividido en 5 capítulos. Y ellos en ese proyecto de decreto tratan de hacer una división muy general sobre la etapa de exploración y una posterior etapa de explotación, ya cuando esté delimitado y determinado el reservorio de geotermia. En las próximas diapositivas les voy a mostrar un poco la estructura de este decreto. Pero a grandes rasgos lo que tiene este decreto es que es, digamos, muy general y hace muchas referencias a un posterior reglamento de condiciones técnicas para la operación, en el cual van a estar todos los requisitos y obligaciones que deben seguir los desarrolladores en todas las etapas de prefactibilidad, de factibilidad, de perforación, de iniciación de operaciones, de terminación, de taponamiento. Y a la fecha este proyecto de decreto no está, pues no ha sido expedido, ni el reglamento de condiciones técnicas tampoco ha sido expedido, digamos, que reglamente este proyecto de decreto. En este proyecto de decreto también se hace la creación de un registro geotérmico, en el cual no solo se van a registrar las áreas objeto de registro para proyectos geotérmicos, sino que van a estar también en este registro las áreas que ya están en concesión para minas, los contratos E&P, las áreas protegidas, las áreas de especial importancia ecológica. Digamos que va a ser una herramienta muy útil para los desarrolladores de proyectos de geotermia. Y también el proyecto de decreto dice que el Ministerio de Minas va a reglamentar la contraprestación económica y va a exigir algunas garantías para que se cumplan todas las obligaciones de exploración. Uno de esos artículos remite o le pone la facultad de determinar la información que se debe entregar al Servicio Geológico Colombiano. El Servicio Geológico Colombiano obviamente tiene sus reservas respecto a la legalidad de este artículo y lo hizo saber en los comentarios al proyecto de decreto, pero así es como está establecido este borrador inicial. Ya veremos cómo sale el decreto como tal. En la etapa de exploración, en el capítulo 3, que ya es lo concerniente a la etapa de exploración del recurso geotérmico, vemos que el objetivo de esta etapa es que el desarrollador confirme la existencia del recurso geotérmico, identifique el tipo, el tamaño y las demás características del reservorio, algo muy parecido a esta etapa de exploración, digamos, en los contratos de concesión minera o en los contratos E&P
de hidrocarburos, con la diferencia que acá en este proyecto de decreto no hay claridad si lo que se hace es una concesión, si lo que hay es una concesión del recurso o si hay un licenciamiento. Yo imagino que el otorgamiento del registro es un acto, va a ser un acto administrativo que va a conceder el uso del recurso geotérmico, pero sin tener la claridad de la naturaleza jurídica de lo que va a ser este instrumento de concesión, si va a ser un contrato de concesión o un licenciamiento, que esto tiene sus matices jurídicas que es importante, digamos, preguntar en esta etapa del proyecto de decreto. Es una incógnita cuál va a ser la duración del registro de exploración. Será determinada en el tenor literal del artículo del proyecto de decreto, será determinada por el Ministerio de Minas y Energía. Y bueno, este registro del recurso geotérmico, este registro de exploración del recurso, le da una exclusividad al desarrollador para su posterior explotación. El capítulo 4 ya es la etapa de explotación y da unas normas también muy parecidas y muy generales, no entra mucho en detalles, sino simplemente refiere a que es la etapa en la cual el desarrollador explota con el fin de generar energía eléctrica únicamente e incluye obras y actividades para la extracción y la transformación del recurso. Habla de todos los trámites, todos los documentos que se tienen que hacer para la solicitud del registro. En paralelo se tiene que realizar el registro de fase 1 del proyecto de generación de energía eléctrica ante la UCME. También es una incógnita la duración de los registros de explotación. Y hay una última disposición en el capítulo 5 que habla sobre la armonización con los proyectos existentes que se vienen haciendo de geotermia, de generación de energía eléctrica a partir del recurso geotérmico, que es los que ya hemos visto en concurrencia con proyectos de hidrocarburos. No obstante, igual este proyecto de decreto plantea unos retos y unas herramientas algunos elementos que deben ser reglamentados, no solo en este reglamento de condiciones técnicas, sino a través de otros instrumentos normativos. Hay una serie de preguntas que nos deja este primer borrador de proyecto de decreto, que se debe seguir trabajando con miras a consolidar un mercado de geotermia, no solo para la generación de energía eléctrica, sino para los otros usos. Y hago aquí como un recuento, recojo las preocupaciones que tiene no solo la industria, sino las autoridades ambientales y las autoridades regulatorias en Colombia sobre este proyecto de decreto. En primer lugar, hay una preocupación porque el proyecto de decreto no solo debería regular la generación de energía eléctrica, sino debería regular el aprovechamiento de la geotermia para absolutamente todos los usos. Y es justamente la ley 1715, el artículo 21, que habla que la regulación debe ser no solo para alta entalpía, sino para media y baja entalpía. Hay digamos, una gran incógnita en que el proyecto de decreto destinado para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica, si es únicamente destinada al sistema interconectado nacional o si puede ser para consumo propio. Nada de eso lo establece el decreto. Nada dice, el decreto adopta una definición muy parecida a la del Código de Recursos Naturales, y esa definición tiene, digamos que es muy tendiente a la explotación o al aprovechamiento del agua. Pero ¿qué pasa con los proyectos, como ya dijimos, los ciclos cerrados, que no involucran aprovechamiento de agua? No hay una regulación existente que me diga que el aprovechamiento del subsuelo sin aprovechamiento de otro recurso natural se concede de tal y tal forma, con este y este procedimiento, porque de todas formas el Estado es el dueño del subsuelo y cualquier uso que yo haga del subsuelo debe tener una autorización por parte del Estado. Entonces, hay una duda también respecto a estos proyectos que no involucran aprovechamiento de ningún recurso. Hay una gran preocupación por el contenido del reglamento técnico anunciado.
todo se deja para el reglamento técnico. El tiempo de exploración, el tiempo de explotación se deja a discreción del Ministerio de Minas y Energía, y es algo que todavía no se ha desarrollado. Incluso hay una gran preocupación porque ni siquiera sabemos qué contiene la etapa de exploración. O sea, no sabemos si es el reconocimiento, si es la prefactibilidad, si es la factibilidad. Digamos, si incluye el uno o el otro, puede haber grandes cambios de tiempo, grandes cambios de tiempo. En general puede cambiar como los términos de la etapa, la duración de la etapa de exploración. Y por último, está la etapa, este es como una preocupación recurrente, en la que no hay una delimitación clara del área de exploración o una delimitación del reservorio. La geotermia como tal es diferente a la explotación de otros recursos que están en el subsuelo, y hay una gran preocupación porque puede haber áreas aledañas en las cuales si yo hago explotación no conjunta o individualizada de un área de exploración y aquí se hace otro proyecto completamente diferente, puede haber el riesgo de que un área de exploración pueda afectar la explotación de la otra, del área aledaña. Entonces, digamos que la superposición o las normas que están en el decreto respecto de la superposición de áreas no deberían ser solo superficiales, sino también de reservorio, deberían contemplar el reservorio total. Hay unas dudas en el decreto sobre la entidad fiscalizadora, no es muy claro a quién se le dan esas potestades de fiscalizar, de recoger toda la información, de hacer, digamos, toda la vigilancia del procedimiento de perforación, de exploración, hasta la explotación del recurso. Si bien es cierto que el decreto también le da estas facultades al Ministerio de Ambiente en lo concerniente con las materias ambientales, no hay una claridad respecto de las obligaciones técnicas que se deben llevar, pues se deben cumplir con ocasión de los trabajos de explotación y exploración. Y por último, con ocasión de los pilotos que se han realizado en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, hay una gran preocupación y digamos que hay una propuesta por parte de las operadoras de contratos E&P para que exista un régimen especial para las petroleras, que tengan unos derechos preferentes en sus áreas, en sus bloques, en sus áreas de contrato, para que ellos tengan la primera opción de desarrollar estos proyectos de geotermia que pueden encontrarse mucho en estos yacimientos de petróleo. Y que exista una mayor claridad de transición regulatoria para los proyectos existentes. Entonces, estos son los retos. Si bien es cierto que ya hay bastantes esfuerzos, ya hemos venido haciendo algo de esfuerzos en estos temas de regulación, hay todavía unos retos que se deben, digamos que subsanar a nivel de reglamentación o a nivel normativo para que esto fluya aún más y que le dé mucha seguridad jurídica a la industria y que podamos ver de aquí a unos pocos años proyectos de geotermia, no solo de geotermia de alta entalpía, sino también una proliferación de proyectos de baja entalpía para usos directos. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, estaré muy pendiente para... Bueno, miremos aquí, tenemos alguna pregunta. Dice, ¿cuál es el país en el mundo con un mayor desarrollo regulatorio en estos temas, doctor Carlos Mauricio? ¿Sabe usted? No sé si a nivel regulatorio, pero digamos que a nivel de mercado hay países como Islandia, que ya están, digamos que la gran parte de su energía es proveniente de recursos energéticos.
En el estudio de la UPME, de hecho en el anexo 4, este es un estudio de integración de fuentes no convencionales. En el anexo 4 él hace un recuento de referentes internacionales en la exploración y el uso del recurso geotérmico y hacen un recuento de marcos legales y regulatorios de algunos países desarrollados y Sí. ponen digamos, como los ejemplos de Estados Unidos, que tiene 3.442 megavatios a 2014 de producción y de capacidad instalada en energía geotérmica. Tienen un marco regulatorio, digamos, mucho más robusto y más establecido. Ponen ejemplos como Japón, que también están bastante regulados en estos temas, Nueva Zelanda, Islandia. En América Latina y el Caribe es muy poco el tema. Hay un predominio hidroeléctrico, pero hay también unos esfuerzos regulatorios en Chile, en Perú, en Costa Rica, se ve mucho también de esta energía, pero los más conocidos, digamos, son los casos de Islandia, de Nueva Zelanda, de Japón y Estados Unidos. Yo pensaría que uno de los temas que primero debería dilucidarse, a lo mejor opinión suya, es quién administra el recurso, en el sentido de que, como usted bien lo señalaba, en principio está el Código de Recursos Naturales Renovables, que uno pensaría que es un tema, digamos, que debería ser el administrador del recurso eventualmente, pero estamos viendo por otro lado que es el Ministerio de Minas y Energía el que pretende crear una especie de registro que, como usted bien señalaba, no sabemos si es una concesión o algún tipo de autorización administrativa, pero hasta qué punto puede el Ministerio de Minas, sin ser el administrador del recurso natural renovable, otorgar una concesión sobre el mismo. Digamos, yo pensaría que hay una discusión interesante para formular en cuanto a cómo se van a coordinar esas dos autoridades respecto de sus ámbitos de competencia. No sé si en los otros países lo tengan previsto así como un recurso natural renovable o como un recurso más bien energético, ¿no? Para poder saber quién es el responsable de saber cómo se usa, quién lo usa y por cuánto tiempo lo usa, ¿no? Y Sí, obviamente eso va de la mano con una pregunta que usted hace ahí muy sabiamente, y es ¿quién fiscaliza entonces? de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y no solo yo, digamos que es una pregunta elevada por el Servicio Geológico Colombiano, porque ellos también, digamos que en este proyecto de decreto, les asignaron unas facultades que ellos no tienen, que es la de determinar cuáles van a ser los documentos, la información que debe presentar el desarrollador en cuando se haga la exploración o la explotación. En lo concerniente con quién es la autoridad autorizada, esto viene dado por la ley 1715, que es la que desarrolla las fuentes no convencionales. Cuando habla del desarrollo de la energía geotérmica, el artículo 21, el numeral 1, habla que se deberá estudiar y analizar las condiciones propias de la naturaleza de la fuente para su reglamentación técnica por parte de la CREG. Entonces, tenemos por un lado que la reglamentación técnica la hará la CREG, tenemos por otro lado que la evaluación del potencial de la geotermia será el gobierno, y yo aquí hago énfasis en el Ministerio de Minas y Energías, quien pondrá en marcha instrumentos para fomentar e incentivar los trabajos de exploración e investigación del subsuelo para el conocimiento del recurso geotérmico y fomentar su aprovechamiento de alta, baja y muy baja temperatura. Esto se ha venido dando. Hay interés del Ministerio de Minas, tiene la facultad, y no solo el Ministerio de Minas y Energía, sino también el Servicio Geológico, que hace bastante investigación del recurso geotérmico. El numeral 3, el Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que designe para este fin, determinará las condiciones de participación de este tipo de energía en el mercado energético colombiano. Establecerá los requerimientos técnicos y de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso geotérmico como fuente de generación. Y por último, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los parámetros ambientales. Entonces, no es conveniente, la regulación normalmente siempre se hace como con esta teoría de la ventanilla única, one stop shop, donde uno como desarrollador pueda llegar a una única ventanilla y
y que ahí se encarguen de realizar todos los trámites pertinentes al licenciamiento, no solo ambiental, sino al aprovechamiento del uso del recurso geotérmico. Pero así está dado, y digamos que lo que se ha venido presentando a través del Ministerio de Minas y Energías es que ellos han tenido, digamos, problemas porque como tal, quien conoce de la perforación y estos trabajos de exploración, que son muy parecidos, como dije, son muy parecidos a los de la industria de hidrocarburos, quien tiene este mayor conocimiento técnico son los profesionales de la ANH, pero para el ministerio le es inconveniente asociar la geotermia con los hidrocarburos por todos los temas de impacto social, por todos los temas de apoyo a estos proyectos de fuentes no convencionales, porque los pueden asociar a otros proyectos que de pronto no son de energías limpias. Entonces, estamos en eso. Digamos que la regulación está en eso, intentando mejorar todos esos problemas que se han venido presentando. No, eso pienso que está muy bien en principio definir quién está a cargo, pero también en materia de, como usted lo señalaba, de crear un negocio que digamos en otros fuentes sí han tratado de crear las condiciones no solamente para la investigación del recurso, sino para que resulte ser un negocio desde el punto de vista económico para quienes pretendan desarrollar el recurso, pues debe ser, digamos, un tema de regulación que debería ser considerado prontamente, ¿no? No solamente hablar de reglamentos técnicos, sino de condiciones económicas. Hay alguien aquí que nos pregunta que qué tipo de contraprestaciones o compensaciones podría tener el Estado en la exploración y producción de ese tipo de recursos. No, es una pregunta muy buena, es muy importante porque aquí no sucede como, no es tan fácil de ver como sucede con el government take en los proyectos o en la industria de hidrocarburos, que pues yo como desarrollador, yo como operador del proyecto de hidrocarburos, me apropio, digamos, cuando sale en boca de pozo, me apropio del recurso de los hidrocarburos y tengo unas regalías, tengo unas contraprestaciones, ya sea de precios altos, ya sea de tipo tributaria, tengo ciertas contraprestaciones que yo doy, pero en este caso yo no me estoy, pues no me estoy apropiando como tal de un recurso natural de propiedad del Estado, sino que estoy haciendo uso de ese recurso y estoy volviendo a reinyectar. Normalmente lo que se hace la explotación de este recurso y se hace este uso de este vapor o agua a altas temperaturas para generar el movimiento de las turbinas y en la gran parte de los casos lo que se hace es reinyectar. Entonces ahí no hay como tal una apropiación del recurso, por lo que sería muy difícil calcular qué tipo de contraprestaciones o compensaciones tendría el Estado. Esto debe ir muy de la mano con digamos, un análisis financiero del negocio que no sea del todo disuasivo para un desarrollador de un proyecto y que el modelo de negocio sea viable, unas contraprestaciones que sean viables para el desarrollo de negocio. Entonces, es un punto muy delicado. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario de los asistentes? Bueno, pareciera que no. Entonces, bueno, doctor Carlos Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Tendremos que hacerle entonces seguimiento a ver cómo resultan los interrogantes. Sobre todo, pues a mí me llama la atención primero las observaciones de la UVME en relación con el entorno de inversión y las observaciones del Servicio Geológico Colombiano en cuanto a su participación en el proceso. Luego sí pareciera que desde el punto de vista jurídico es necesario darle una segunda pensada a la estructuración de la regulación. Muchísimas gracias y a todos ustedes y seguimos entonces con nuestra ronda de tertulias sobre los recursos naturales renovables como fuentes limpias para la generación de energía. Sigamos entonces en contacto y un feliz día. Gracias, doctor.
Gracias, un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor Carlos Mauricio, muy amable. A ustedes muchas gracias. Un saludo para todos y muy buen día. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan muy buen día también. Gracias.